Hola, el día de hoy en la clase de fisiopatología vamos a hablar acerca de los datos más importantes acerca de la hemodiálisis. Para empezar, vamos a traer lo que es el concepto. ¿Qué es la hemodiálisis? Esta palabra deriva del griego, dia, atraer, y lisi, división. Entonces, ¿qué es la hemodiálisis? Esta es una terapia de reemplazo renal artificial que se va a utilizar cuando la función de filtración de los riñones ya no funciona y falla. ¿Qué es lo que va a hacer la hemodiálisis? Esta va a extraer las toxinas y el exceso de agua y soluto para mantener la homeostasis en el organismo, principalmente en los pacientes con insuficiencia renal aguda o con insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Esta terapia es muy importante en los pacientes con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Este ha sido un problema que ha venido creciendo y ha aumentado sus niveles a nivel mundial en los últimos años. Principalmente esto se debe a la diabetes mellitus, que es el responsable en el 45% de los casos, y la hipertensión arterial, que es responsable en el 30% de los casos. A inicios de nuestra década, más de 3 millones de personas necesitaban una terapia sustitutiva que los ayudara a seguir con vida y a mejorar su calidad de vida. Y en la gran mayoría de países, la hemodiálisis sigue siendo la terapia de primera línea que se utiliza. Ahora hablando acerca de la fisiopatología y la mecánica de lo que es la hemodiálisis, vamos a hablar que la hemodiálisis necesita el uso de una barrera semipermeable que permita la separación de lo que son las toxinas de los líquidos de la sangre. Y esto lo va a hacer mediante dos mecanismos. El primero es la difusión, es el movimiento de solutos desde la sangre, que tiene una alta concentración de productos de desecho, hacia la solución, que va a ser el dializado, que tiene una baja concentración de productos de desecho. Esto va a seguir un gradiente de concentración, lo que nos va a permitir que las moléculas más pequeñas, como la urea y el potasio, se excreten o se eliminen con mayor eficacia. El otro es la convección. Este es el movimiento de agua impulsado por la presión osmótica, lo que va a facilitar a como en la difusión eran las moléculas de menor tamaño, aquí se eliminan con mayor eficacia las moléculas de mayor tamaño. Hablando de lo que es el dializado, es una sustancia acuosa altamente purificada que va a tener muchas moléculas, entre ellas el bicarbonato, que se utiliza mayormente como un tapón. También va a tener calcio, puede tener cloruro, puede tener magnesio, puede tener potasio. La sangre y el dializado fluyen en sentido opuesto. A esto se le llama un flujo contracorriente, que va a maximizar la concentración diferencial y por ende el depurado. Entonces, el nivel de sangre que va a ser depurada se mide mediante un parámetro. Este parámetro es el parámetro de KT entre B, donde K va a ser el aclaramiento de la urea medido en mililitros por minuto, T va a ser el tiempo de la sesión de hemodiálisis medido igual en minutos, y B va a ser el volumen de urea que vamos a depurar, y este corresponde más o menos al volumen de concentración de agua total corporal. Una vez aplicada esta ecuación, los resultados que corresponden a 1, 2 o más corresponden a una alta eficacia en lo que es la hemodiálisis, mientras que parámetros que lleguen de 0.8 significa mayor riesgo de fracaso. Ahora, dentro de los equipos y componentes esenciales en la hemodiálisis, tenemos que la máquina de hemodiálisis necesita dos circuitos. Un circuito sanguíneo que debe tener un acceso vascular, este puede ser a través de una fístula arteriovenosa, injerto, catéter venoso central, de los que hablaremos más adelante, una línea de tracción de la sangre hacia la bomba de rodillo, una membrana semipermeable que permita la separación de toxinas. Esta suele ser utilizada una polisulfona biocompatible, luego una línea de retorno de la sangre limpia hacia el paciente y un sistema que permita controlar la presión y la detección de aire para mayor seguridad del paciente. También tenemos el circuito de dializado. Este debe cumplir con los siguientes pasos. Primero, la purificación y mezcla de agua y con concentrados para poder formar lo que es el dializado. Y luego ubicar esto a temperatura óptima, que suelen ser entre 35 a 38 grados Celsius. Valores superiores pueden llevar a una hemólisis. También debe contar con un control electroquímico que nos permita evitar situaciones o desbalances electrolíticos como la hiponatremia, la hipernatremia, la hemólisis y ciertos tipos de arritmia. Y también este circuito debe contar con alarmas que permitan detectar cambios en la conductividad y la temperatura, que como ya vimos, ciertos cambios pueden ser muy peligrosos y poner en riesgo la vida del paciente. Ahora hablando de las velocidades, la sangre fluye a una velocidad de 300 a 500 mililitros por minuto, mientras que el dializado lleva una velocidad con flujo contracorriente
de 500 a 800 mililitros por minuto. Esto nos va a favorecer a lo que ya vimos anteriormente en la convección. Hablando de lo que es el ultrafiltrado, este se utiliza para eliminar el exceso de líquido y este va a depender principalmente de la presión hidrostática negativa que va a estar presente en el dializado. Es así como se define los niveles de ultrafiltrado. Entre las indicaciones clínicas para llevar a cabo una sesión de hemodiálisis tenemos insuficiencia renal aguda con compromiso grave, insuficiencia renal crónica en estadio 5 con una tasa de filtración glomerular menor a 15 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que es la unidad de medida. Aquí adjunto la tabla, que es la tabla de la CADIGO para la estratificación de la enfermedad renal crónica. También se utiliza en cuando aparece en síndrome urémico. Esta puede ser una encefalopatía urémica que se va a manifestar a través de confusiones o convulsiones. Se utiliza también en pericarditis, en hipervolemia que ataca a cierto órgano y puede ser mortal, como el edema pulmonar. También tenemos en hipercalcemia refractaria, que es cuando hay valores superiores de 6.5 miliequivalentes por litro. También la acidosis metabólica, cuando hay un pH menor de 7.1 y cuando hay intoxicaciones por ciertas sustancias, que lo más viable sería sacarla a través de la hemodiálisis. Si bien cuando un doctor recomienda realizar sesiones de hemodiálisis se suele guiar a través de los resultados séricos de lo que es la urea y la creatinina y ciertas pruebas químicas, es muy importante también establecer o determinar la realización de hemodiálisis a través de los síntomas y signos que presenta el paciente y no solo enfocarse en los niveles de urea y creatinina. Hablando acerca de los accesos vasculares que se utilizan en la hemodiálisis, tenemos tres principalmente. El gol estándar, que es la fístula arteriovenosa, este es elegido principalmente por su poca probabilidad de infecciones y su gran durabilidad. Se hace la unión de una arteria y una vena generalmente en el brazo a través de un procedimiento quirúrgico. Este necesita una cicatrización de al menos de 3 a 4 meses, por lo cual el procedimiento se debe realizar antes o con meses de antelación de la primera sesión de hemodiálisis. También tenemos los injertos arteriovenosos. Estos son una prótesis sintética que se utiliza para unir la arteria y la vena cuando las venas del paciente no resisten la realización de una fístula arteriovenosa. También tenemos el catéter venoso central. Este generalmente en los pacientes en hemodiálisis se realiza en la zona de la yugular del cuello y no es muy recomendado utilizarlo por largos periodos porque tiene mayor riesgo de infecciones. La punción que se realiza en la fístula arteriovenosa se hace con una aguja de calibre 15, ya que esta aguja de calibre 15 va a permitir que la sangre fluya a la velocidad que ya habíamos mencionado anteriormente, que entre 300 a 500 mililitros por minuto. Hablando de la cantidad de sesiones que se debe hacer un paciente de hemodiálisis, generalmente cuando ya hay enfermedad renal crónica, esta se hace una proporción de 3 veces por semana y cada una con una duración de 3 a 5 horas. Esto va a depender obviamente de cada paciente, sobre todo su control de presión arterial, su ultrafiltrado, su control de electrolito. Hay otro tipo en otros países que se utiliza de hasta 6 veces por semana la sesión de hemodiálisis. También se suele realizar lo que es la hemodiálisis en casa. Esto se suele utilizar ya cuando el paciente cumple con todos los parámetros exigidos por los organismos de la salud, que cumpla con la sanitización y con el control de seguridad para el paciente. Estos generalmente son en pacientes que no tienen disponibilidad durante el día y recurren a hacerla durante la noche. Suelen hacer de 4 a 6 sesiones por semana y cada una puede durar desde 4 hasta 8 horas. Pero sin embargo, tiene mejores resultados porque se ha asociado con un mayor control de la hipertensión arterial y por ende un mejor control de lo que es la función cardíaca. Dentro de la medicación utilizada cuando se someten a sesiones de hemodiálisis tenemos primeramente la anticoagulación con heparina. Se suele administrar de manera continua para evitar la coagulación a nivel extracorpóreo durante las sesiones de hemodiálisis. Se suelen administrar de 50 a 100 unidades por kilogramo, dependiendo del paciente, hasta alcanzar cantidades de 500 a 1000 unidades a la hora. Obviamente esta dosis es ajustable según las medidas de cada paciente.
Luego tenemos la corrección electrolítica. Esta va a depender y va a ser individualizada, ya que tiene mucho que ver con las concentraciones que se administran en el dializado. Para saber si hay que ajustar la dosis de mayor a menor, potasio, bicarbonato o sodio. Y luego tenemos el control de ultrafiltración. Esto igualmente va a depender según cada paciente para saber cuánta es la cantidad de volumen que hay en exceso y que se puede eliminar para evitar lo que dé una hipotensión. Dentro de las complicaciones que se presentan durante la hemodiálisis tenemos primero la hipotensión intradialítica. Esta sucede del 20 al 30% de los casos y se manifiesta a través de confusión, fatiga, mareos, náuseas. Se trata de corregir poniendo al paciente en la posición de Trendelenburg y administrando solución salina en bolos intravenosos de 100 ml y reduciendo la tasa de ultrafiltración. También tenemos otro más común que son los calambres musculares. En esto se desconoce la fisiopatología completa de por qué sucede, pero se relaciona a lo que es la hipovolemia, por lo cual se trata de corregir administrando solución salina y sugiriéndole al paciente que ponga en marcha los músculos que siente afectados. También tenemos un síndrome de desequilibrio. Este sucede cuando se reduce la urea bruscamente, causando un edema cerebral y haciendo que haya manifestaciones a nivel neurológico, por lo cual se trata de ir reduciendo la urea de manera gradual y aumentar lo osmótico del dializado, las sustancias osmóticas del dializado. También tenemos las reacciones alérgicas al dializador. Estas son muy raras y se da una reacción principalmente a lo que es el óxido de metanol. Se corrige con antialérgicos normales, con esteroides. En casos muy graves se tiene que tratar con epinefrina. También tenemos lo que es la hemólisis aguda. Ya lo habíamos mencionado, puede suceder cuando se utilizan altas temperaturas. Se ve y se diagnostica a través de un cambio en la coloración en el nivel del circuito extracorpóreo. Entonces esto indica que hay que detener la hemodiálisis inmediatamente y darle un tratamiento a nivel hospitalario al paciente. También hay complicaciones respecto al acceso vascular. Estos pueden ser demostrados a través de trombosis o estenosis que no permiten el flujo adecuado de la sangre a las velocidades correspondientes. Ya para finalizar hablaremos del cambio en la vida del paciente que lleva a cabo hemodiálisis. Se le recomienda al médico que va a indicar una hemodiálisis preparar física y mentalmente al paciente desde que esté en un estadio 4 de la enfermedad renal crónica. Al llegar al estadio 5 y empezar las sesiones de hemodiálisis, el paciente puede presentar síntomas como fatigas, náusea, trastornos del sueño, ansiedad, calambre, que hay que aclararle al paciente que la hemodiálisis no es una cura para la enfermedad renal crónica, pero sí puede mejorar su calidad de vida siempre y cuando vayan de la mano con un tratamiento farmacológico efectivo que se lleve a cabo siempre, que haya una dieta saludable y sobre todo positivismo por parte del paciente.